Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación les presento el análisis del caso de Carlos Bermúdez como evaluación final de diagnósticos psicológicos, elaborado por Zuldemaida Ortiz, Janet Valencia Daza, Paola Andrea Ramírez, Salielaine Urbano, pertenecientes al grupo 403024-86, para la tutora Nancy Gisela Solano, psicóloga especialista en psicología clínica y educativa, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los diagnósticos psicológicos son construcciones que nos permiten caracterizar a un paciente dentro de una enfermedad o trastorno psicológico a través de su sintomatología, de las observaciones realizadas y del resultado de los instrumentos de valoración. A través del análisis de Carlos Bermúdez, que se encuentra a continuación, tenemos la oportunidad como estudiantes de psicología de aplicar lo aprendido en el curso y autoevaluar nuestras destrezas a la hora de realizar un diagnóstico psicológico y de tomar un posible tratamiento. Carlos Bermúdez es un paciente de 35 años de edad, masculino, soltero, empleado, que llega a consulta tras un suceso en el que dice que fue iluminado y que se le reveló que es el Hijo de Dios y tiene potestad para juzgar a los hombres en el final de los tiempos. Teniendo en cuenta que se debe hacer el análisis y la evaluación del problema para identificarlo, se inicia a realizar la anamnesis, teniendo en cuenta que el objetivo de la evaluación es conocer las causas y factores que pueden incidir en el desarrollo del trastorno psicológico o enfermedad que pueda presentar el individuo. Dentro de los factores que nos ayudarán a la identificación de este problema tenemos sus antecedentes familiares, los antecedentes físicos en el que encontramos un trauma craneoencefálico severo que le dejó como secuela la ceguera en uno de sus ojos. Tenemos que es un consumidor de alcohol desde la adolescencia y que esto lo hace en conjunto con sustancias psicoactivas, tiene alteraciones de comportamiento, ha tenido problemas judiciales, laborales, familiares y de pareja, le cuesta ser amigos, de hecho no tiene, niega padecer algún tipo de enfermedad, sin embargo manifiesta que le gustaría cambiar todos los aspectos de su vida que van mal. Dentro de las características biológicas nos encontramos en que fue un embarazo deseado y planeado. El único problema es que hubo sufrimiento fetal en el parto, lo que nos da un indicio de futuras neurosis o trastornos que se puedan presentar. Fuma más de 20 cigarrillos al día. eh, Argumenta que ha probado casi todas las drogas. Dentro de esas características biológicas también encontramos dos primos gemelos en primer nivel de consanguinidad que sufren de esquizofrenia. En las características psicológicas encontramos que Carlos Bermúdez es una persona intransigente, radical, desconfiada, tiene muchos problemas de convivencia, tiene baja autoestima, tiene mala tolerancia a la imposición de límites, tiene actitudes agresivas en su entorno familiar, laboral y social, eh, presenta un aspecto adecuado, aunque a veces tiene un poco de irritabilidad. Tiene muchos rasgos narcisistas, características depresivas. Él mismo se considera la oveja negra de la familia. Pensamiento ideo-fugitivo como característica psicológica importante. Dentro de sus características familiares vemos que nació en un ambiente normal, tuvo una infancia feliz. Sus momentos de problemas empiezan en la adolescencia, en la que tuvo mucha rivalidad con su hermano menor y reconoce sentimientos de celos por él. Dentro de sus características sociales podemos ver que tenía un muy buen rendimiento académico hasta la secundaria, donde iniciaron la mayoría de sus problemas, ya que empezó a tener un carácter difícil y a desconfiar de las demás personas sin motivo aparente. En la universidad ya empezó a tener inasistencias irresponsables, decidió abandonar sus estudios de derecho en tercer año. En este momento labora como empleado de un archivo de una entidad pública. Además menciona que sus relaciones de pareja tienen cierta duración, pero que las rupturas han sido siempre decisión de sus parejas debido a los problemas que generan su alcoholismo y su drogadicción. Es una persona promiscua, irrespetuosa, desconsiderada, y normalmente quiere ser dominante sobre las mujeres.
No tiene amigos y ya que le cuesta mucho adaptarse. Dentro de la definición del problema, debemos identificar cuáles son las características o factores biológicos, sociales e individuales que hacen parte de la vida del paciente y que puedan influir en el desarrollo de cualquier trastorno o enfermedad. En el caso de Carlos Bermúdez nos encontramos una característica muy importante y es que dos de sus primos padecen de esquizofrenia y están ligados a él en primer grado de consanguinidad, lo que hace más probable que por genética él pueda desarrollar la esquizofrenia. Se tiene que tener en cuenta también que tuvo un accidente de tránsito que le dejó un trauma cráneoencefálico, del cual quedó como secuela una neuropatía óptica traumática que está relacionado con la toma de conciencia. Además, también debemos tener en cuenta que los traumas cráneoencefálicos pueden generar muchísimos otros traumas a nivel mental. También podemos decir que con el consumo de sustancias psicoactivas, él está propenso a sufrir de muchos otros trastornos y entonces podríamos encontrar que él clasifica dentro de muchos de los trastornos que encontramos en el DSM-B. Por lo tanto, podríamos decir que los trastornos asociados al caso de Carlos Bermúdez son el trastorno esquizotípico de la personalidad, que puede ser premórbido a una esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia tipo paranoide y el trastorno psicótico inducido por sustancias como el cannabis con alucinaciones. Para plantear la hipótesis frente a las causas del problema, hemos hecho un análisis detallado de la anamnesis, comparándolo con las diferentes lecturas realizadas a profundidad, sobre todo el DSM-B, que es el que nos indica eh, qué características tienen las enfermedades o trastornos que pueden sufrir los sujetos y comparando eso con todos los factores, tanto de personalidad como biológicos y sociales, que han impactado la vida de Carlos y que le han generado tantas problemáticas, nos hemos dado cuenta de que él clasificaría dentro de varios de los trastornos, por lo cual nos vamos a referir a cada uno de los posibles resultados o diagnósticos que podemos obtener en esta fase de la hipótesis para luego llegar a un diagnóstico más claro o asertivo, dependiendo de lo encontrado. El primer trastorno del que vamos a hablar es el trastorno esquizotípico de la personalidad, que cabe como diagnóstico en cuanto a que Carlos tiene muchos problemas de relaciones sociales o déficits sociales eh, que le han generado soledad y depresión y otro tipo de problemas. Además, él tiene, digamos que una capacidad reducida para relacionarse con las personas. Ha tenido episodios psicóticos transitorios. Tiene una ansiedad social excesiva que no se disminuye con la familiarización y además otra de las características importantes del trastorno esquizotípico de la personalidad y que es el punto marcado o importante que lo diferencia de la esquizofrenia es que las personas con este tipo de trastorno tienen problemas de tipo cognitivo que no le permiten hacer una construcción correcta de la información que recibe, por lo que tiene tendencia a padecer de experiencias inusuales. En el caso de Carlos diríamos que tuvo una experiencia inusual espontánea, porque no fue buscada, fue espontánea, cuando dice haber sido iluminado y que recibió el mensaje de ser el hijo de Dios, lo que también nos hace referencia a sus ideas megalomaníacas, que son muy claras. Y como esas experiencias inusuales se clasifican dentro de vivencias de carácter paranormal, esto nos afianza la tendencia a pensar que el problema de Carlos en este momento quizás sea el trastorno esquizotípico de la personalidad. También nos encontramos con que algunas de las características nos pueden indicar que Carlos
puede tener un trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué un trastorno límite? Porque en Carlos encontramos, por ejemplo, cosas como ideación paranoide, manejo inapropiado de la ira o de ciertas emociones, definitivamente un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, esfuerzos por no ser abandonado en algunos casos y una inestabilidad afectiva bastante notable. Además, sentidos crónicos de vacío luego de ver cómo sus parejas lo dejan por sus múltiples problemas. Otro de los diagnósticos a los que nosotros llegamos fue la esquizofrenia de tipo paranoide. Eh, la esquizofrenia, pues él presenta algunas de las características, pero no todas. Decidimos la esquizofrenia al ver pues que como característica familiar, Carlos tiene dos primos que tienen esquizofrenia y que además están relacionados con él en primer grado de consanguinidad, lo que hace que él genéticamente venga predispuesto a sufrir de esquizofrenia. Em, También se puede pensar en que como en muchos casos se da primero el trastorno esquizotípico como premorbilidad de la esquizofrenia, él podría desarrollar una esquizofrenia si es que ya no la tiene, entonces cabe dentro de las hipótesis. Y por último tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias alucinógenas, ya que en la anamnesis son muy claros al decir que él había consumido hashish, cannabis y alcohol y que, como todos sabemos, este tipo de mezclas puede generar eventos psicóticos en el cual él tendría la iluminación de la que habla y que pueden generar alucinaciones auditivas frecuentes y también ideas delirantes. Por eso también podríamos decir que cabe dentro del diagnóstico. Eh, Tendremos que analizar muy bien las características de cada uno de estos trastornos y fijarnos en las que aplican realmente para Carlos y no confundir las concomitancias que se puedan presentar entre ellos al momento de dar el diagnóstico, ya que podrían llevarnos a dar un diagnóstico errado. Para el planteamiento de las alternativas de solución y la toma de decisiones, al interior de nuestro grupo nos llamó la atención una característica importante y es que Carlos no acepta su enfermedad. Él no reconoce que está enfermo y esta circunstancia puede hacer muy difícil tanto el examen psicopatológico como el tratamiento, porque pues ya sabemos que si una persona no cree que está enferma, nunca se va a tratar. Esto hace que sea un poco difícil y que sea necesario definir el diagnóstico a través del análisis de otros parámetros psicopatológicos, pues como la conciencia, la psicomotricidad, el afecto, la atención, la concentración y la evolución y curso pues del cuadro clínico. Por lo tanto, creemos que teniendo en cuenta las hipótesis planteadas y lo dicho anteriormente, lo primero que se debe hacer son las pruebas neuropsicológicas que contribuyan a un diagnóstico y que nos ayuden a presentar unas mejores alternativas de solución. Dentro de los instrumentos de diagnóstico, eh, planteamos que para la esquizofrenia podríamos utilizar el MAS, que contiene 12 sistemas diagnósticos, el LIDE, que contiene 14 sistemas diagnósticos, la PAM o la escala de evaluación de síntomas negativos y positivos, pues ya que esta nos da un mayor tipo de síntomas, nos puede decir la diferencia entre otras con otras escalas de esquizofrenia, ya que lo puntúa atendiendo a la entrevista clínica y nos puede dar una guía muchísimo más clara. En cuanto al trastorno esquizotípico de la personalidad, pues recomendaríamos la utilización del inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, no solamente por ser uno de los instrumentos más utilizados, sino porque realmente nos da unos perfiles psicopatológicos muchísimo más claros. También este nos serviría para la identificación de la esquizofrenia en caso de que existiera. Otro instrumento a aplicar es el test de Rorschach, ya que este nos da una diferencia muy marcada entre el trastorno esquizotípico
y la esquizofrenia, debido a que las personas con esquizofrenia son muchísimo más repetitivas, se podría decir que frenéticamente repetitivas con lo que ven en las imágenes, mientras que los esquizotípicos no lo son. Entonces esto nos ayudaría mucho a definir una diferencia entre ambas situaciones. Eh, Como el objetivo principal de la aplicación de estas pruebas es determinar los rasgos de la personalidad emocionales e intelectuales de Carlos, también deberíamos tener en cuenta las características biológicas y hacer otro tipo de, digamos, de análisis como un electroencefalograma, una resonancia magnética o una tomografía axial que nos descarten daños cerebrales debido al trastorno craneoencefálico, además de otro tipo de pruebas que nos digan, digamos, el nivel de toxicidad en el que se encuentra él en este momento debido al consumo excesivo que ya sabemos que él tiene de drogas alucinógenas y pues del alcohol, lo cual podría, como ya sabemos, generar eventos psicóticos. Mm, Carlos tiene definitivamente problemas en todos los aspectos de su vida, no solo en la parte física, sino también en la parte biológica, como consecuencia pues de la vida que lleva y de los traumas que ha sufrido. Por lo tanto, es importante tratar de conseguir un diagnóstico claro. También debemos tener en cuenta que él debe mejorar su autoestima, aceptar los cambios que ha tenido en su vida y pues que si se logra que se acepte, podría mejorar su situación. También debemos tener en cuenta que eh, es importante manejar la paranoia que él ha tenido desde la adolescencia, sin motivo aparente, y que él empiece a reconocer y aceptar sus problemas, para lo cual iniciaríamos una terapia cognitiva conductual, además de remitirlo definitivamente a psiquiatría, porque creemos que él necesita un tratamiento farmacológico que nosotros como psicólogos no podemos dar y que sería una, digamos, obligación de un psiquiatra. Eso, aunado a la terapia cognitiva conductual, definitivamente mejoraría las habilidades sociales de Carlos y la forma como él ve el mundo y cómo interactúa con el mundo. Además, esta terapia le ayudaría a él a comprender la manera como procesa la información, y que influye de manera directa en sus emociones. Se busca que Carlos, a través de esta terapia, produzca un nuevo aprendizaje con pensamientos y habilidades que le permitan adaptarse a su medio, ya que intervienen factores como la vulnerabilidad, el estrés, las habilidades de enfrentamiento, pues que son las capacidades que tiene el individuo para disminuir los factores de estrés. Y también se podría utilizar una terapia individual y dinámica de apoyo, también grupal, que involucre a la familia, porque él va a necesitar un entorno diferente, un entorno que lo comprenda, un entorno en el que él se sienta aceptado y en el que crea que puede relacionarse sin ninguna, digamos, rechazo de ningún tipo. Para llegar a este tipo de planteamientos hemos tenido realmente que hacer un análisis muy claro de todas digamos, lo que hemos aprendido durante el curso, ya que el caso de Carlos realmente plantea un reto para nosotros como futuros psicólogos. Bueno, como conclusiones a este caso, encontramos que el diagnóstico que más digamos que más relevancia tiene, o que más características reviste de las que posee o padece Carlos, es el trastorno esquizotípico de la personalidad. O sea, todo nuestro trabajo se basó en conseguir este diagnóstico. Creemos que es el más acertado por las características que presenta, tanto sociales como de construcción de conceptos. Eh,
También tenemos que tener en cuenta que para la evaluación, identificación y realización de las hipótesis y posterior entrega de las alternativas de solución, tenemos que hacer un análisis realmente exhaustivo de la información que tenemos, no solo de la anamnesis, sino también de lo que nosotros observamos como psicólogos y del entorno familiar del paciente, porque es algo muy importante tener en cuenta que no es solamente tratar al paciente que llega, sino definitivamente a su familia, para que él se encuentre con un entorno mucho más agradable y que le permita pues salir adelante de la mejor manera. Aunado al tratamiento psicofarmacológico para el TPE, pues debemos tener en cuenta que el único que puede recetar los fármacos que necesita Carlos es el psiquiatra, por lo tanto debemos realizar una remisión a psiquiatría para que él evalúe nuevamente el caso y le indique los fármacos necesarios a consumir para nivelar, para nivelar su vida y poder estar muchísimo más tranquilo. Nos parece a nosotros que como conclusión también queda el saber qué tipo de terapia aplicar es importante. Para el caso de Carlos se aplicará una terapia conductual porque pues es la forma más fácil de que él mejore sus actitudes sociales y las otras actitudes que lo alejan del mundo. El caso de Carlos presenta digamos, una complejidad diagnóstica alta debido a las características psicopatológicas, a las diferencias, las deficiencias cognitivas, los traumatismos físicos y las referencias familiares hacen que pues el caso pueda ser complicado y que se deba tener una visión holística para poder llegar a un diagnóstico concreto. Eh, Por otra parte, pues también es importante que nosotros como estudiantes nos demos cuenta que un diagnóstico no se puede realizar simplemente con la información de primera mano, sino que debo analizar a profundidad, debo utilizar las teorías, las referencias bibliográficas, los manuales y todas esas cosas a las que tengo acceso y que definitivamente me van a permitir realizar mejor mi papel como psicólogo y llegar a un diagnóstico acertado y poder ayudar a una persona a solucionar sus problemas. También es importante en el caso de Carlos y en creo yo, la mayoría de casos, tener claridad en las diferencias de las diferentes enfermedades, ya que llegan muchos pacientes que presentan concomitancias que nos pueden confundir al momento de realizar el diagnóstico y que si no vemos claramente, pues nos dificultarían definitivamente el poder eh, llegar de manera satisfactoria a solucionar algún inconveniente. Se debe también tener en cuenta que es importante analizar no solamente al paciente, sino los entornos en los que habita, tanto su con su micro entorno, como su macroentorno, como su mesoentorno y su exoentorno, se hacen importantes en la medida en que cada uno está relacionado y todo eso va a afectar al paciente, esté o no esté participando activamente de los entornos sociales en los que él habita. Dificultades en el análisis del caso. Eh, Dentro de las dificultades en el análisis, quizás la más marcada para todos los miembros del grupo fueron las características psicopatológicas de Carlos, la sintomatología, la biología y la sociabilidad del paciente, ya que dificultan de manera significativa el proceso diagnóstico porque él encaja, como ya habíamos dicho en múltiples ocasiones, dentro de muchos de los trastornos clasificados por el DSM-4 según sus indicadores.
Además de esto, las concomitancias encontradas pues hacen que sea difícil diagnosticar porque uno se puede desviar por cualquiera de las ramas debido a que tienen mucho parecido. Por otro lado, otra de las dificultades es pues que el paciente no acepta tener algún problema, no acepta que está enfermo, no se da cuenta que genera él mismo una dificultad para su tratamiento, que ha generado por muchos años o ha tenido por muchos años problemas sociales por su comportamiento, lo que ha llevado pues a que se aleje de sus familiares y definitivamente no solo alejarse de sus familiares, sino de personas cercanas a él como sus parejas que deciden terminarle pues por la cantidad de problemas que tiene. Otra de las dificultades en el análisis es el consumo de sustancias psicoactivas en conjunto con alcohol, porque esta mezcla puede generar por sí misma episodios psicóticos. Y esto nos llevaría a pensar que de pronto después de realizar una desintoxicación, el paciente presente una sintomatología completamente diferente, lo cual nos cambiaría el diagnóstico y pues a la final el tratamiento a realizar. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, Mm, quizás lo primero y más importante que recomendamos es el tratamiento de desintoxicación por la adicción al alcohol y las drogas, y no solo esa adicción al alcohol y las drogas, sino también de pronto una adicción al sexo en vista de que él frecuenta tanto a las prostitutas. Además, también se deben eliminar una serie de conductas negativas que pueden afectar de forma negativa el tratamiento. Se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico prescrito obviamente por un psiquiatra, es decir, nosotros debemos elaborar la remisión al psiquiatra para que él inicie el tratamiento farmacológico y se recomienda iniciar una terapia cognitiva conductual que le va a ayudar a él pues a manejar su entorno y a adaptarse fácilmente y a ser una persona muchísimo más sociable. Eh, Dentro de los aspectos analizados encontramos una tendencia a la depresión y a la ansiedad que también deben ser tratados dentro de la psicoterapia para evitar el desarrollo de otros posibles problemas. Se debe analizar también sin duda el entorno familiar del paciente porque esto va a ayudar a que Carlos se sienta digamos que más aceptado y amado, y esto le permite recuperarse de una manera mucho más ágil y evitar posibles recaídas. Gracias por su atención.